Hola, bienvenidos a Dimensión Equivocada. Hoy te traigo 10 historias aterradoras que te harán cuestionar la realidad y dudar si lo que conoces es realmente seguro. Cada relato está basado en experiencias que parecen imposibles, y algunas podrían estar más cerca de ti de lo que imaginas. Quédate hasta el final si te atreves, porque estas historias no solo te estremecerán, sino que podrían cambiar tu forma de ver el mundo. Si quieres seguir explorando mundos paralelos y relatos que desafían la realidad, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Historia 1 del tren que no aparecía en ningún mapa. Me llamo Daniel Muñoz, tengo 37 años y vivo en Guadalajara, México. Todo lo que voy a contar ocurrió hace 3 años, y todavía hoy no puedo explicarlo sin sentir un frío extraño recorriéndome la espalda. Esa noche yo regresaba de un viaje de trabajo en la Ciudad de México y por alguna razón, decidí no tomar el autobús habitual. Tenía tiempo de sobra, así que pensé en probar algo distinto. En la terminal vi un pequeño cartel que anunciaba un tren nocturno hacia el norte. No decía exactamente a qué ciudad llegaba, solo en ruta norte, servicio directo. Pregunté en la ventanilla y la mujer que me atendió me dijo que el billete era barato y que el viaje sería rápido, que además el tren era muy cómodo. No recuerdo haber visto antes que hubiera trenes a esa hora, pero supuse que simplemente nunca había prestado atención. Compré el boleto y me indicó que la salida sería en un andén apartado, al fondo de la estación, donde casi no había luz. Cuando llegué allí, el ambiente era raro. Solo había 3 personas esperando, todas muy calladas, mirando al suelo como si estuvieran perdidas en sus pensamientos. El tren apareció sin hacer ruido, como si ya estuviera allí y yo no me hubiera dado cuenta. Era antiguo, de esos con vagones metálicos y ventanas pequeñas, pintado de un gris opaco que absorbía la luz. No había logos, ni nombre de la compañía, ni número de tren. Al subir, noté un olor a hierro y humedad. El pasillo era estrecho y las luces titilaban, dejando tramos en penumbra. Me senté junto a la ventana y me di cuenta de que no había más de 6 pasajeros en todo el vagón, todos vestidos de manera extraña, con ropa que parecía de otra época, como si fueran de los años 50. Nadie hablaba, y lo único que se escuchaba era el sonido metálico de las ruedas cuando el tren comenzó a moverse. Al mirar por la ventana, me sorprendió ver que salíamos de la ciudad demasiado rápido, como si en cuestión de segundos hubiéramos dejado atrás todos los edificios y calles conocidas. Afuera solo había campos oscuros, sin luces, sin carreteras, sin señales de vida. Las estaciones que atravesábamos no tenían nombre, solo estructuras vacías y viejas, algunas completamente derruidas. Quise buscar el recorrido en mi teléfono, pero no había señal, ni siquiera la opción de conectarme a un wifi. Intenté preguntar al revisor, un hombre alto con uniforme sin insignias, pero su respuesta fue tan extraña que me dejó helado. Aquí no hay destinos, señor, solo llegadas. Pensé que no había entendido bien, pero cuando volví a preguntarle simplemente sonrió de una forma inquietante y siguió caminando. Las horas pasaban y las estaciones eran cada vez más inquietantes. En una de ellas vi algo que aún me cuesta aceptar, una figura parada en el andén, inmóvil, que parecía estar formada de una niebla oscura, pero con una silueta humana. No tenía rostro y, sin embargo, sentí claramente que me miraba. Nadie más pareció notar su presencia. Comencé a sentirme mareado y con sueño, pero al mismo tiempo con un temor profundo, como si supiera que dormirme sería un error. A lo lejos, el cielo adquirió un tono rojizo, y noté que el tren bajaba la velocidad. Pensé que al fin habíamos llegado a algún lugar, pero lo que vi me dejó paralizado. Una ciudad completamente desconocida, construida con edificios altos y estrechos, todos inclinados de forma imposible, como si desafiaban la gravedad. Las calles estaban vacías, pero había una sensación de que algo se movía detrás de las ventanas. El revisor pasó de nuevo y me dijo, sin mirarme, su parada es la siguiente. Quise decirle que no, que quería regresar a Guadalajara, pero mi voz no salió. Cuando el tren se detuvo, nadie más bajó, solo yo. El suelo era de piedra negra y el aire, pesado, tenía un olor metálico. El tren arrancó de nuevo y se perdió en una curva, sin hacer ruido. Me quedé allí, en medio de una estación sin nombre, sin saber a dónde ir. Caminé hasta las calles y vi que no había carteles, ni personas, solo puertas cerradas y farolas que emitían una luz pálida. No sé cuánto tiempo estuve vagando,
pero en algún momento, al girar una esquina, vi otra estación, diferente, y un tren más moderno esperando. Subí sin pensar y cuando quise darme cuenta, estaba llegando a León, Guanajuato. Pregunté a los empleados si conocían la ruta norte servicio directo, pero nadie supo decirme nada. Revisé mapas y horarios y no encontré ningún registro de ese tren. Desde esa noche no he vuelto a tomar transporte que no reconozca. Pero a veces, en silencio, me descubro mirando viejas vías de tren y me pregunto si, en algún punto del país, ese tren sigue circulando, llevando pasajeros hacia ciudades que no deberían existir. Si quieres seguir explorando mundos paralelos y relatos que desafían la realidad, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Historia 2: La calle que terminaba en otro cielo. Me llamo Javier Ortega, tengo 29 años y vivo en Sevilla, España. Aquella noche, lo único que quería era llegar a casa rápido después de salir tarde del trabajo. No me apetecía caminar por las avenidas principales llenas de ruido y gente, así que decidí tomar un atajo por un barrio antiguo que no conocía demasiado bien. No era un lugar peligroso, pero siempre me había parecido un poco extraño por la forma en que las calles parecían enredarse unas con otras, como si hubieran sido construidas sin un plan claro. Avancé por una calle estrecha, empedrada, que olía a humedad y a madera vieja. A mitad de camino me di cuenta de que no había farolas, solo la luz anaranjada que se filtraba de algunas ventanas altas y cerradas. El silencio era absoluto, salvo por el sonido de mis pasos resonando contra las paredes. Seguí caminando hasta que, de repente, noté que el aire se volvía más frío, como si hubiera cruzado una frontera invisible. Fue entonces cuando vi el final de la calle, un arco bajo de piedra, cubierto de enredaderas secas, y más allá, un cielo de un color que nunca había visto en mi vida. No era azul, ni gris, ni ningún tono que pudiera describir con palabras normales. Era como si estuviera viendo el interior de una tormenta iluminada desde adentro, un brillo que parecía moverse, pero no era el sol ni la luna. Me detuve, paralizado, sintiendo que algo en mi mente me decía que no debía seguir adelante. Sin embargo, la curiosidad pudo más. Crucé el arco y lo primero que noté fue el cambio en el suelo, ya no había piedras, sino una especie de arena fina y oscura que se hundía ligeramente bajo mis pies. El aire olía diferente, como a ozono y a metal quemado. Me giré para mirar atrás y vi la calle por la que había llegado, pero parecía más lejana, como si se estuviera estirando lentamente. Caminé unos metros más y vi que las casas a los lados estaban hechas de un material que no reconocía, como si fuera cristal opaco con grietas que brillaban débilmente. No había puertas, ni ventanas abiertas, y sin embargo sentía que algo, desde dentro, me observaba. El cielo seguía cambiando de color, adoptando tonalidades imposibles, como si estuviera vivo. Empecé a escuchar un murmullo bajo, que no provenía de ninguna dirección concreta, sino que parecía estar en todas partes. Al principio pensé que era el viento, pero pronto noté que eran voces, susurros en un idioma que no entendía, aunque por alguna razón me daban la sensación de estar hablando de mí. La calle se hacía más estrecha, y cuanto más avanzaba, más sentía que algo invisible me empujaba hacia adelante, como si retroceder fuera imposible. Mis pasos se aceleraron sin que yo lo quisiera, y mi respiración se volvió pesada. Vi a lo lejos una figura humana parada en medio del camino. No se movía, pero su silueta parecía vibrar, como si no estuviera completamente allí. Me armé de valor y seguí avanzando, pero cuando estuve a pocos metros, la figura simplemente desapareció, desvaneciéndose en el aire. En su lugar, el suelo comenzó a abrirse, dejando al descubierto una grieta negra de la que salía un calor sofocante. Sentí un impulso irracional de mirar hacia arriba, y fue entonces cuando entendí que aquello no era mi cielo. No había estrellas, ni luna, ni nubes. Lo que había sobre mí era como una superficie líquida, oscura, en la que se movían formas gigantes, lentas, que no parecían aves ni aviones, sino algo completamente ajeno. Una de esas formas se detuvo justo encima de mí y sentí que todo mi cuerpo se entumecía, como si me estuvieran examinando. No sé cuánto tiempo estuve así, pero en un momento dado escuché, muy cerca de mi oído, una frase clara en español: aún no es tu momento. Cerré los ojos y, cuando los abrí, estaba de nuevo en la calle empedrada de Sevilla, a pocos metros de la avenida principal. Corrí hasta mi casa sin mirar atrás.
Durante días intenté encontrar esa calle de nuevo, siguiendo el mismo camino, preguntando a vecinos, revisando mapas antiguos, pero nada. Es como si no hubiera existido jamás. Sin embargo, cada noche, al cerrar los ojos, puedo ver aquel cielo extraño, moviéndose lentamente, esperando. Si quieres seguir explorando mundos paralelos y relatos que desafían la realidad, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Historia 3: La cafetería donde todos lo llamaban por otro nombre. Me llamo Ernesto Valverde, tengo 42 años y vivo en Monterrey, México. Nunca he sido una persona de cambiar mi rutina, pero aquel día, por motivos que no puedo explicar, decidí no ir a la cafetería habitual donde desayuno cada mañana antes del trabajo. En su lugar, me metí por una calle secundaria que casi nunca transito y vi un pequeño local, de fachada antigua, con un letrero pintado a mano que decía Café Horizonte. Las letras estaban un poco borradas, y el cristal de la puerta tenía un ligero tono ahumado que impedía ver bien el interior. Empujé la puerta y lo primero que sentí fue un olor denso a café recién molido, mezclado con un aroma que no pude identificar, algo dulzón pero metálico al mismo tiempo. La luz dentro era tenue, como si todo el local estuviera iluminado por una tarde perpetua. Las mesas eran de madera oscura y había unas cortinas pesadas en las ventanas, que apenas dejaban pasar la claridad de afuera. Apenas di un paso dentro, una mujer detrás del mostrador me sonrió ampliamente y dijo, «Luis, qué gusto verte otra vez». Me quedé congelado, pensando que tal vez me había confundido con otro cliente. Pero antes de que pudiera corregirla, una pareja en una mesa cercana levantó la mano y me saludó, «Luis, ven, siéntate con nosotros». Lo más inquietante es que todos lo decían con una naturalidad que me desarmó. No era un error momentáneo, realmente creían que yo era esa persona. Pensé en aclararlo, pero algo en sus miradas me hizo callar. Había una familiaridad extraña en sus gestos, como si me conocieran de toda la vida. Me senté en una mesa apartada y enseguida apareció la mesera, una mujer joven con cabello negro y largo, que me dejó una taza de café sin pedírselo. «Lo de siempre, Luis», dijo, guiñándome un ojo. Probé un sorbo y sentí un sabor fuerte, distinto a cualquier café que hubiera probado antes, con un leve toque amargo que dejaba una sensación extraña en la lengua, como un leve adormecimiento. Observé a los demás clientes, todos vestían ropa que no podía situar en ninguna época específica, como una mezcla entre estilos antiguos y modernos, y ninguno parecía mirar sus teléfonos o estar apurado. Algunos me sonreían como si esperaran que yo les dijera algo. Cuando intenté revisar mi celular, noté que no tenía señal, aunque recordaba perfectamente haberla tenido antes de entrar. Entonces la mujer del mostrador me llamó por mi supuesto nombre y me pidió que la ayudara a mover unas cajas al fondo. Sin entender por qué, me levanté y la seguí hasta una puerta que daba a un pasillo estrecho y más oscuro que el resto del local. Al fondo, había una segunda puerta, metálica, con una ventanilla pequeña cubierta de un vidrio opaco. Me pidió que esperara allí mientras ella iba por las llaves, pero al quedarme solo escuché un murmullo proveniente del otro lado, como si hubiera varias personas hablando en voz baja. Me acerqué y puse el oído, y entre las palabras confusas distinguí claramente que alguien decía, «Luis no recuerda, aún». Un escalofrío me recorrió entero y di un paso atrás. La mujer regresó con una sonrisa tensa y me llevó de nuevo al área principal. Cuando volví a sentarme, noté que el café sabía más amargo que antes, y que todos los clientes me miraban ahora con una atención inquietante. Un hombre de barba canosa se acercó, se inclinó hacia mí y me dijo en un susurro, «Sabes que no puedes quedarte aquí mucho tiempo, Luis. Ellos ya lo saben». No me dio tiempo a preguntarle qué quería decir, porque en ese momento las luces del local parpadearon y por las ventanas se filtró una luz exterior, completamente distinta, de un tono azulado que no correspondía al día soleado que había cuando llegué. El ambiente se volvió más pesado, y la gente comenzó a levantarse lentamente, pero sin dejar de mirarme. Sentí que tenía que salir de allí cuanto antes, así que dejé dinero sobre la mesa y caminé rápido hacia la puerta. Al abrirla, no vi la calle por la que había entrado, sino una avenida completamente distinta, con edificios que no reconocía y un cielo cubierto por nubes negras, como si estuviera a punto de llover. Cerré la puerta de golpe, con el corazón latiéndome con fuerza, y cuando volví a abrirla, por suerte, estaba de nuevo frente a la calle original de Monterrey.
Caminé sin mirar atrás, intentando convencerme de que todo había sido una confusión. Pero desde ese día, cada vez que paso por esa zona, busco con la vista el letrero de Café Horizonte, y nunca lo he vuelto a encontrar. A veces, sin embargo, siento en la calle ese mismo aroma metálico mezclado con café, y me pregunto si, en algún lugar, esas personas siguen esperándome, o esperándolo a él. Si quieres seguir explorando mundos paralelos y relatos que desafían la realidad, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Historia 4 del ascensor que no detenía su descenso. Me llamo Valeria Montes, tengo 34 años y vivo en Madrid, España. Trabajo como diseñadora en un edificio de oficinas de 15 plantas, y siempre he usado el mismo ascensor sin pensar demasiado en ello. Pero una noche de invierno, cuando me quedé hasta tarde terminando un proyecto, viví algo que todavía no puedo comprender. Eran casi las 11 de la noche y el edificio estaba prácticamente vacío. La mayoría de las luces de los pasillos estaban apagadas y solo se escuchaba el zumbido distante de algún sistema de ventilación. Tomé el ascensor desde el piso 14, presionando la planta baja. Las puertas se cerraron y sentí el movimiento habitual de descenso. Sin embargo, después de lo que me parecieron más de 30 segundos, noté que seguíamos bajando. Miré el panel digital y vi que pasaba del piso 1 directamente a números negativos, -1, -2, -3. Me quedé inmóvil, esperando que se detuviera en algún momento, pensando que tal vez era un fallo técnico. El aire dentro comenzó a volverse más denso, como si la temperatura hubiera descendido de golpe. Apreté el botón de emergencia, pero no pasó nada, ni siquiera se encendió la luz de aviso. Las paredes metálicas del ascensor comenzaron a vibrar levemente y escuché un ruido extraño, como un susurro prolongado que no provenía de ninguna parte concreta. Seguíamos descendiendo, -7, -8, 9. El sonido de las poleas y cables se volvió más áspero, como si estuvieran rozando contra algo. En el piso -12, las luces parpadearon y durante una fracción de segundo creí ver mi reflejo en las puertas, pero no era exactamente yo. Mi piel estaba pálida, mis ojos completamente negros y la boca ligeramente abierta, como si estuviera susurrando algo que no podía escuchar. Cuando el parpadeo terminó, mi reflejo volvió a la normalidad. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. En ese momento pensé en forzar las puertas, pero no había ranura visible ni espacio para hacerlo. Al llegar al piso -20, el ascensor hizo un movimiento brusco, como si hubiera pasado por encima de algo, y escuché un golpe sordo proveniente de arriba. El murmullo se intensificó, convirtiéndose en algo que se parecía a una respiración pesada, lenta, casi a la par de mi propio pulso. De pronto, las luces se apagaron por completo, dejándome en una oscuridad absoluta. El descenso continuaba, pero ya no sentía la vibración de los cables, sino una sensación extraña, como si flotara. Fue entonces cuando el aire cambió, olía a humedad y a óxido, y el frío se volvió tan intenso que me dolían las manos. Sin previo aviso, el ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron lentamente y ante mí se extendía un pasillo largo, construido con ladrillos húmedos, iluminado por una luz rojiza que no tenía origen visible. No había sonido alguno, salvo un goteo lejano. No sé por qué, pero mis pies se movieron hacia afuera como si no tuviera control total sobre mí misma. Caminé unos metros y noté que el pasillo se estrechaba, hasta terminar en una puerta de madera vieja, con marcas profundas como si algo hubiera arañado su superficie durante años. Me incliné para escuchar y del otro lado escuché un suspiro, tan cercano que sentí el aire en mi cara. Retrocedí de inmediato y, sin pensarlo, corrí de vuelta al ascensor. Las puertas, como si me hubieran estado esperando, se cerraron de golpe y sentí un ascenso repentino, mucho más rápido que el descenso anterior. El panel digital subía a una velocidad imposible, -10, -5, 0, 7, 14. Cuando se detuvo, estaba de nuevo en mi planta original, el piso 14, como si nada hubiera pasado. Las puertas se abrieron y el pasillo estaba igual que siempre, con las luces encendidas y el silencio habitual. Me bajé temblando, intentando convencerme de que había sido una alucinación causada por el cansancio, pero al mirar el reloj me di cuenta de que había pasado más de una hora desde que entré al ascensor, cuando el trayecto normal no toma ni un minuto. Al día siguiente, intenté hablar con el guardia de seguridad,
preguntándole si alguna vez había oído de problemas con los ascensores. Me miró con una expresión rara y me dijo: señorita, ese ascensor que usted describe fue clausurado hace más de 10 años. Está tapiado. Desde entonces, uso las escaleras siempre que trabajo tarde. Pero cada vez que paso por el pasillo donde estaba aquel ascensor, siento una corriente de aire frío y escucho, muy lejos, ese susurro que parece decir mi nombre. Historia 5. La casa idéntica a la suya, pero con desconocidos viviendo dentro. Me llamo Martín Herrera, tengo 45 años y vivo en las afueras de Querétaro, México. Esa noche volví a casa después de un viaje de trabajo de 3 días. Eran alrededor de las 11:30 y la calle estaba completamente vacía. La luz de las farolas caía en parches amarillos sobre el pavimento húmedo por una llovizna reciente. Aparqué mi coche frente a la entrada, como siempre, y me llamó la atención que la cortina de la sala estuviera corrida. Yo la había dejado abierta. No le di demasiada importancia, pensando que tal vez mi esposa, Laura, había cambiado algo mientras yo estaba fuera. Tomé mis llaves y abrí la puerta. Pero al entrar sentí algo que no puedo explicar, el olor no era el de mi casa. Todo estaba en el mismo lugar, los muebles, los cuadros, incluso el pequeño rasguño en la mesa del comedor, pero el ambiente era diferente, más frío, con un aroma a madera vieja y a un perfume que no reconocía. Caminé hacia la sala y entonces escuché voces. Me asomé y vi a una mujer sentada en el sofá, pero no era Laura. Era una mujer de unos 40 años, cabello castaño recogido, que hablaba con un hombre corpulento que tampoco conocía. Ambos me miraron como si mi presencia fuera una intrusión. ¿Quién es usted y cómo ha entrado?, dijo el hombre con voz firme. Sentí un golpe de confusión y respondí que esa era mi casa. Ellos se levantaron lentamente, intercambiaron una mirada y la mujer dijo: señor, esta casa es nuestra. Usted debe estar equivocado. Corrí hacia la cocina para buscar algo que demostrara que estaba en lo correcto, y ahí estaba mi refrigerador, mi estufa, mis tazas, pero había detalles extraños. Las fotografías en la pared eran de esas personas, no de mi familia. En una de ellas, en lugar de mi hija y yo pescando en la laguna, había un niño desconocido sonriendo junto a ese hombre. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Intenté llamar a Laura desde mi teléfono, pero no había señal, a pesar de que siempre había cobertura en casa. Regresé a la sala y exigí explicaciones, pero ellos parecían cada vez más molestos, como si pensaran que yo era un intruso peligroso. El hombre se acercó y me pidió con calma, pero con una mirada helada, que saliera de su hogar, antes de que llamara a la policía. Noté que detrás de él, en el pasillo, había una figura pequeña observándome, un niño, de unos 10 años, que me miraba con curiosidad. Lo extraño fue que, por un instante, juraría que tenía mis mismos ojos y un lunar idéntico al que yo tengo en la ceja izquierda. Cuando intenté acercarme, el niño retrocedió y desapareció por una puerta. La tensión crecía y decidí salir antes de que la situación se volviera violenta. Crucé la puerta y al dar un paso fuera, todo estaba diferente, la calle tenía menos farolas, las casas vecinas parecían más antiguas, y un silencio denso cubría el lugar. Me giré para mirar mi casa, pero el número en la pared era distinto. En lugar del 128, decía 821. Di unos pasos hacia atrás, confundido, y al parpadear me encontré de nuevo frente a mi hogar tal como lo conocía. Entré corriendo, temiendo lo peor, pero dentro estaba todo normal, Laura viendo televisión, mi hija jugando en su habitación. Les conté lo ocurrido y, por supuesto, pensaron que estaba bromeando o que era el cansancio del viaje. Sin embargo, no he podido olvidar el rostro del niño, tan parecido al mío cuando era pequeño. Durante semanas evité pasar frente a esa casa que parecía la mía, pero una noche, desde el coche, volví a ver la cortina corrida y una sombra en la ventana. Y aunque quiero creer que todo fue una confusión, en lo más profundo sé que en algún lugar, muy cerca, hay otra casa igual a la mía, y dentro vive una familia que no es la mía, pero que de algún modo también me pertenece. Historia 6 del supermercado donde todos los productos tenían fechas imposibles. Me llamo Ricardo Salas, tengo 38 años y vivo en Tijuana, México. Aquella tarde salí de trabajar más tarde de lo normal y decidí pasar por un supermercado que no suelo visitar, uno que queda en una zona más antigua de la ciudad.
Estaba lloviznando y el cielo tenía un tono gris sucio que hacía ver las calles casi vacías. El letrero del lugar estaba medio apagado, con algunas letras parpadeando. Entré y me sorprendió que no hubiera música ambiental ni anuncios por los altavoces, solo un silencio pesado roto por el sonido de mis pasos sobre el piso encerado. El ambiente olía a algo que no era solo comida, una mezcla extraña entre cartón mojado y metal oxidado. Cogí un carrito y empecé a recorrer los pasillos, notando que todos los productos parecían perfectamente alineados, sin un solo hueco en los estantes, como si nadie hubiera comprado nada en mucho tiempo. Tomé una botella de leche y fue ahí cuando me di cuenta de lo extraño. La fecha de caducidad decía 17 de agosto de 2049. Pensé que sería un error de impresión, pero al mirar otros envases, todos tenían fechas igual de imposibles. Paquetes de galletas que caducaban en 2051, latas de atún con fecha de 2070. Incluso un pan fresco tenía la etiqueta con el año 2063. La impresión era clara, las letras no estaban borrosas ni mal impresas. Era como si realmente hubieran sido producidos en un futuro lejano. Seguí caminando, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, hasta que llegué a la sección de congelados. Allí encontré cajas de comida con fotografías de platos que nunca había visto antes, combinaciones extrañas de ingredientes, frutas de colores irreales, y etiquetas con nombres que no reconocía. Una de ellas decía, alimento proteico línea 0, apto hasta 2084. Toqué una de las cajas y sentí que estaba más fría de lo normal, tanto que me adormeció la mano. En ese momento, escuché un carrito moverse a unos pasillos de distancia. Pero cuando giré para ver quién más estaba allí, no había nadie. El eco de las ruedas se prolongó más de lo normal, como si rebotara en un espacio mucho más grande que el supermercado. Intenté buscar a algún empleado para preguntar por las fechas, pero no vi a nadie. Ni cajeros, ni personal de reposición, nada. Sin embargo, el sistema de iluminación y las cajas registradoras seguían encendidas. Seguí avanzando hasta llegar a la carnicería. Detrás del cristal, la carne estaba perfectamente roja, pero en las etiquetas aparecían fechas como envasado, 2 de noviembre de 2055. Lo que más me inquietó fue que algunas piezas tenían un leve movimiento, como si algo latiera dentro. Retrocedí y empujé el carrito, pero noté que las ruedas se trababan ligeramente, como si el piso no estuviera completamente plano. Fue entonces cuando me di cuenta de otro detalle, no había ventanas, y la puerta por la que había entrado estaba mucho más lejos de lo que recordaba. Caminé rápido hacia ella, pero en cada paso sentía que la distancia aumentaba. Pasé por la sección de frutas y vi manzanas con piel plateada, uvas de un morado casi negro que absorbían la luz, y plátanos que, al tocarlos, parecían palpitar levemente. Todas las etiquetas mostraban fechas más allá del año 2100. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración acelerada. Finalmente, llegué a la entrada, pero la puerta automática no se abrió. Empujé con fuerza y, tras unos segundos, cedió, dejándome salir a una calle que no era la misma por la que había llegado. El cielo estaba cubierto por nubes de un color gris metálico, y no había coches ni personas a la vista. Las farolas tenían una forma extraña, con una luz blanca demasiado intensa. Y los edificios parecían más altos y estilizados, como si hubieran sido diseñados en otro tiempo. Sentí un pánico profundo y regresé al supermercado, pensando que quizá había salido por la puerta equivocada. Pero al entrar, ya no estaba el mismo lugar. Era un pasillo vacío, sin productos, sin estantes, solo un espacio largo y frío que olía a polvo. No sé cómo logré volver a mi barrio esa noche, mis recuerdos de ese trayecto son confusos. Como si hubiera caminado durante horas. Al día siguiente fui al mismo sitio para comprobarlo, pero en lugar del supermercado encontré un local abandonado con las ventanas tapiadas y un letrero descolorido, que apenas se leía. Desde entonces evito lugares que no conozco, pero cada vez que reviso las fechas de caducidad en cualquier producto, siento un nudo en el estómago, temiendo encontrar de nuevo un número que aún no ha llegado. Si quieres seguir explorando mundos paralelos y relatos que desafían la realidad, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Historia 7 del hospital donde no existía su registro médico. Me llamo Alejandro Paredes, tengo 31 años y vivo en Ciudad de México. Todo comenzó una noche de invierno, después de sentir un dolor intenso en el pecho que me obligó a buscar ayuda urgente.
Llamé a una ambulancia, y tras unos minutos que parecieron eternos, llegué al hospital más cercano. Al entrar, la recepción estaba iluminada con luces frías y parpadeantes, y los pasillos vacíos daban una sensación de abandono a pesar de que podía escuchar el sonido distante de monitores y respiradores. Me acerqué al mostrador y expliqué mi situación, dando mi nombre completo y mis datos. La enfermera, una mujer de cabello gris recogido en un moño perfecto, frunció el ceño y miró su computadora como si buscara algo imposible. «Señor, ¿está seguro de que ha estado registrado aquí antes?» «No hay ningún archivo con su nombre», dijo con voz firme, pero extrañamente calmada. Intenté explicarle que era paciente habitual, que había tenido chequeos y análisis hace meses, pero cada intento parecía desvanecerse en el aire. Mi confusión creció cuando un médico apareció, revisó su monitor y me dijo que no había ningún registro de ingreso, ninguna historia clínica, ni siquiera el nombre aparecía en la base de datos. Me sentí atrapado en un lugar que conocía y no conocía al mismo tiempo. Pedí ver a un especialista, explicar mis síntomas, pero cada puerta que abría daba acceso a pasillos interminables y habitaciones vacías, algunas con camas impecables y sábanas blancas, otras con equipos médicos cubiertos de polvo, como si nadie los hubiera usado jamás. Comencé a notar que los relojes del hospital no avanzaban, miraba la hora en la recepción y luego en un pasillo, y eran siempre las mismas 2:47 de la madrugada. Además, los monitores emitían pitidos irregulares, como si midieran algo que no era mi pulso, ni mi presión, ni mi temperatura. Sentí una mezcla de ansiedad y miedo. Caminé por los corredores intentando encontrar la salida, pero cada puerta que abría parecía devolverme al mismo punto, la recepción, donde la enfermera me miraba sin expresión, tecleando en una computadora que nunca parecía registrar nada. En algún momento escuché voces detrás de mí, pasos apresurados, murmullos, pero cuando giraba, no había nadie. Incluso sentí un susurro que decía mi nombre, Alejandro. Alejandro, como si el edificio estuviera vivo y me llamara. Me acerqué a una habitación donde vi a un paciente dormido, conectado a varios tubos. Intenté preguntarle su nombre, pero antes de que pudiera abrir la boca, desapareció, dejando solo una cama vacía y un monitor con un pitido constante que parecía latir como un corazón. El miedo se convirtió en pánico cuando me percaté de que las luces del pasillo comenzaban a cambiar de color, pasando del blanco frío a un tono rojizo y luego a un azul intenso, proyectando sombras imposibles sobre las paredes. Traté de sentarme en una silla de la sala de espera, pero sentí que el suelo se volvía blando, como si me hundiera lentamente. Cada intento de comunicarme con alguien o buscar ayuda era inútil, las personas que veía parecían no notar mi presencia, y cuando insistía, desaparecían ante mis ojos. En un momento, llegué a un ascensor que no mostraba números ni destinos. Subí, esperando llegar a la salida, pero solo descendía hacia niveles que no existían, sótanos vacíos, túneles largos y oscuros, con puertas que emitían un frío imposible. Sentí que mi respiración se volvía pesada, que mi corazón latía fuera de control, mientras una sensación de vacío me envolvía. Finalmente, logré abrir una puerta que me llevó a un pasillo iluminado de manera normal, con la alfombra y los cuadros que recordaba de la entrada del hospital, pero la recepción estaba vacía. No había señal de las personas que me habían atendido, ni de los pacientes, ni siquiera de mí mismo en ningún registro. Salí del edificio tambaleante, sintiendo que algo dentro del hospital me observaba, como si hubiera sido invisible para todos, pero plenamente presente para aquello que habitaba allí. Desde esa noche, cada vez que tengo una urgencia médica, evito hospitales grandes y prefiero clínicas pequeñas, porque todavía siento que si regreso a ese lugar, podría desaparecer entre sus pasillos y que nadie recordaría que alguna vez existí. Historia 8. La gasolinera en medio de un desierto rojo. Me llamo Esteban Ríos, tengo 36 años y vivo en Tucson, Estados Unidos. Todo comenzó durante un viaje por carretera que hice solo, conduciendo hacia el norte por una ruta poco transitada del desierto de Arizona. La tarde caía y el cielo se tornaba de un naranja intenso que parecía quemar la retina. De repente, el coche comenzó a quedarse sin combustible, y la señal de la gasolinera más cercana estaba a kilómetros de distancia. Seguí conduciendo con ansiedad hasta que, entre dunas y piedras rojizas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, vi un letrero iluminado parpadeante, gasolinera Horizonte Rojo. Me sentí aliviado y bajé la velocidad. La gasolinera parecía anticuada,
con bombas metálicas que crujían bajo el viento y un pequeño edificio de techo bajo, pintado de un rojo que se confundía con el desierto alrededor. Al estacionar, noté que no había otra persona visible, ningún coche más, solo la arena moviéndose con el viento y un silencio absoluto. Entré al local, que estaba iluminado por luces fluorescentes que zumbaban suavemente. Olía a gasolina y algo más que no pude identificar, un aroma metálico y húmedo que me produjo un escalofrío. El interior era pequeño, con estantes llenos de bebidas y snacks que parecían normales a primera vista, aunque la disposición era extrañamente simétrica y perfecta, como si nadie hubiera tocado nada en décadas. Desde la puerta vi a un hombre detrás del mostrador, con un uniforme que no tenía logotipo ni marca, y su rostro estaba parcialmente cubierto por sombras. ¿Combustible?, pregunté, tratando de sonar confiado. El hombre asintió y señaló hacia las bombas, pero su mirada era fría, fija, como si evaluara algo dentro de mí. Mientras llenaba el tanque, noté que la arena alrededor del coche parecía vibrar con cada respiración del desierto, y las piedras parecían reflejar la luz de un sol que no existía. Miré hacia el horizonte y me di cuenta de que no había montañas, ni carreteras, ni señal de civilización. Solo dunas rojas que se extendían hasta perderse, y un cielo que adoptaba un tono carmesí profundo, mucho más intenso que cualquier atardecer que hubiera visto. Regresé a la puerta de la tienda para pagar, pero al mirar de nuevo al interior, el hombre había desaparecido. No estaba detrás del mostrador ni en ninguna parte visible. Un pánico irracional me invadió y corrí hacia el coche. Al subirme, el motor arrancó, pero al mirar por el retrovisor, la gasolinera ya no estaba allí. En su lugar había una formación de rocas rojizas que no recordaba haber visto antes, como si el edificio nunca hubiera existido. Intenté conducir hacia la carretera principal, pero cada intento parecía devolverme al mismo desierto rojo. Las dunas se movían, formando caminos que desaparecían tras cada giro, y el cielo seguía cambiando de color, alternando entre rojos, naranjas y tonos violáceos, como si el día y la noche ocurrieran al mismo tiempo. Finalmente, en algún momento que no puedo precisar, vislumbré luces en la distancia. Corrí hacia ellas, con el corazón desbocado, y me encontré de nuevo en la carretera principal, con la señal de Tucson a kilómetros adelante. Volví a mirar atrás, y el desierto rojo había desaparecido, sustituido por las llanuras y cactus habituales. Desde ese día, evito las rutas solitarias al atardecer, porque a veces, en sueños, vuelvo a ver aquel desierto rojo, aquel cielo imposible y la gasolinera que nunca debería haber existido. Y siento que aún estoy allí, perdido, entre dunas que parecen moverse solas, esperando que regrese. Historia 9: El puente que llevaba a una ciudad sumergida. Me llamo Daniel Cruz, tengo 33 años y vivo en Valencia, España. Esa tarde decidí tomar un desvío poco conocido mientras conducía hacia un pequeño pueblo costero para unas vacaciones improvisadas. El cielo estaba cubierto por nubes densas y el mar, que se veía a lo lejos, tenía un color gris metálico que reflejaba la luz del sol que apenas se filtraba. Al seguir la carretera secundaria, llegué a un puente largo y estrecho que parecía viejo, construido con cemento agrietado y barandillas de hierro oxidado. No había señalización, ni otros vehículos, solo un camino que se extendía hasta perderse en la neblina. Sentí una mezcla de curiosidad y alerta, pero decidí cruzarlo. Apenas mi coche avanzó unos metros sobre el puente, noté que el sonido del motor cambiaba, como si se absorbiera en algún lugar profundo. Al mirar por la ventanilla, no vi el río o el valle que esperaba, sino un agua densa que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con un color verdoso y turbio que parecía vivo, moviéndose lentamente bajo el puente. A medida que continuaba, la bruma comenzó a subir, cubriendo parcialmente el horizonte, y sentí que el aire se volvía más pesado, húmedo y salado, con un olor a moho y hierro oxidado. Llegué al final del puente, y sorprendentemente, no había tierra ni playa, sino una ciudad parcialmente sumergida. Los edificios estaban cubiertos de agua hasta las ventanas del primer piso, y las calles parecían canales silenciosos por los que no fluía ningún barco. Al principio pensé que era algún tipo de inundación reciente, pero el aspecto de los edificios era extraño, antiguos, con arquitectura que mezclaba estilos modernos y medievales, todos con ventanas intactas pero con signos de abandono total. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al notar que no había movimiento alguno, ni aves, ni viento en las calles, ni siquiera olas en el agua que las cubría.
El silencio era absoluto y pesado. Avancé un poco más con el coche, y de pronto vi luces encenderse en algunos edificios, aunque no había puertas visibles, y sombras que se movían lentamente detrás de los cristales. La sensación de ser observado se intensificó. Decidí bajar del coche para explorar la ciudad, y el agua que cubría las calles no estaba fría, sino tibia, casi aceitosa, y al tocarla parecía absorber la energía de mi mano. Caminé unos metros y escuché un ruido sordo proveniente del fondo de las calles inundadas, como si algo gigantesco se moviera bajo el agua, dejando un rastro de burbujas y ondulaciones que desafiaban la gravedad. Cada paso que daba sobre las piedras del pavimento sumergido hacía que el agua vibrara ligeramente, como si reconociera mi presencia. Sentí que no estaba solo, aunque no veía a nadie. De repente, noté figuras humanoides que emergían lentamente del agua, apenas visibles, con piel translúcida y ojos que reflejaban la luz de manera extraña. No se movían de forma natural, flotaban, girando levemente, y parecían observarme con atención. El miedo me paralizó, y corrí hacia mi coche, pero al girarme, el puente por el que había llegado se había desvanecido, reemplazado por más agua y edificios sumergidos que no recordaba haber visto antes. Sentí que el horizonte se cerraba sobre mí, que el agua quería envolverme, y en ese instante escuché un murmullo profundo, como un coro lejano, que decía mi nombre. Logré entrar al coche y arrancar, intentando escapar, pero cada calle que tomaba me devolvía al mismo centro de la ciudad sumergida, como si estuviera atrapado en un laberinto líquido. Finalmente, tras lo que me parecieron horas, pude encontrar un camino que me llevó de nuevo al puente, que ahora estaba intacto y terminaba en tierra firme. Crucé de regreso y respiré aliviado, pero cuando miré hacia atrás, la ciudad había desaparecido, y solo quedaba el desvío desolado, rodeado por colinas y vegetación seca. Desde ese día evito cualquier desvío desconocido, y cada vez que paso cerca de ríos o puentes largos, siento la presión del agua invisible bajo mis pies, como si aquella ciudad sumergida aún me buscara, recordándome que hay lugares que nunca debimos descubrir. Historia 10 del hotel donde los espejos mostraban otro mundo. Me llamo Julián Torres, tengo 40 años y vivo en Sevilla, España. Durante un viaje de negocios a una ciudad que no conocía, decidí hospedarme en un hotel pequeño y antiguo, ubicado en una calle estrecha y poco transitada. La fachada del edificio estaba desgastada por el tiempo, con pintura descascarada y un letrero de metal oxidado que apenas se leía, Hotel Espejismo. Al entrar, el vestíbulo estaba iluminado con lámparas de luz cálida que proyectaban sombras largas y ondulantes sobre las paredes. Un olor intenso a madera vieja y cera impregnaba el aire, y el suelo de mármol crujía bajo mis pasos. La recepcionista, una mujer joven de rostro inexpresivo, me entregó la llave de la habitación sin mediar palabra. Al subir por las escaleras, noté que los pasillos estaban llenos de espejos, algunos enormes, otros pequeños, todos con marcos antiguos y labrados. Lo extraño era que cada espejo reflejaba algo diferente, algunos mostraban el pasillo tal como lo veía, mientras que otros parecían extender el espacio, como si hubiera habitaciones y corredores que no existían. Entré en mi habitación y lo primero que llamó mi atención fue un espejo grande frente a la cama. Al mirarlo, no vi mi reflejo exacto. Mi imagen estaba ligeramente distorsionada, mis ojos más oscuros, mi piel más pálida, y detrás de mí, a través del espejo, había un paisaje que no correspondía a la habitación ni al edificio, un bosque denso bajo un cielo violeta, con árboles que se retorcían en formas imposibles y luces que danzaban entre las sombras. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de convencérmelo, quizá era un reflejo de mi imaginación. Al día siguiente, bajé al comedor y noté que algunos espejos allí también mostraban escenas distintas, un pasillo inundado, un desierto con dunas negras, y en uno, figuras humanas que parecían observarme con atención, pero que desaparecían cuando trataba de acercarme a ellos. Cada vez que cruzaba frente a un espejo, la sensación de ser observado crecía. Por la tarde, regresé a mi habitación y decidí examinar el espejo grande con más detenimiento. Al acercarme, sentí un frío intenso que parecía emanar de él. Mis dedos tocaron la superficie, y por un instante, vi mi reflejo sonreír de manera que yo no sonreía. Quise apartarme, pero algo invisible me empujó a mirar de nuevo, y entonces noté movimientos detrás de mí en el reflejo, sombras que avanzaban entre los árboles del paisaje del espejo, y una figura alta y delgada que se acercaba lentamente, aunque en la habitación real no había nadie.
Intenté cubrir el espejo con una sábana, pero la figura persistía, como si atravesara cualquier barrera. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía fragmentos del otro mundo, luces que se movían bajo el agua, figuras que se desvanecían en la oscuridad, y el bosque violeta que parecía acercarse más a la habitación. Al despertar, el espejo parecía normal, pero sentí que algo dentro de él había cambiado, que algo me observaba desde la otra dimensión. Decidí salir del hotel, pero mientras bajaba por los pasillos, todos los espejos comenzaron a reflejar pasillos interminables, puertas que no existían y luces que no se correspondían con las lámparas del hotel. En uno de ellos, vi mi habitación desde fuera, y detrás de la ventana. Mi propio reflejo me observaba con una expresión aterrorizada que yo no sentía. Corrí hacia la puerta de salida, y al salir a la calle estrecha, el hotel parecía el mismo edificio viejo que había visto al llegar, pero los espejos del vestíbulo continuaban reflejando escenas imposibles, y el aire olía a madera vieja y humedad, impregnando mis sentidos con la sensación de que algo había quedado dentro, esperando que regresara. Desde ese día, evito mirar espejos grandes, y cuando lo hago, siempre busco el reflejo de la habitación, temiendo encontrar, otra vez, ese bosque violeta y a la figura que sigue moviéndose, esperando entre mundos paralelos. Si quieres seguir explorando mundos paralelos y relatos que desafían la realidad, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia.